Oramos y bendecimos el nombre de nuestro Dios. Habiéndole encontrado, vamos a dar lectura de su palabra. Mateo capítulo 11, el versículo 25 al 30. Vamos a dar lectura de su palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Si pueden enfocar bien esta cámara para que dé para la pantalla. Ahí. Ya. Leemos bajo la bendición entonces de nuestro Dios. Dice así la palabra del Señor como título: Venid a mí y descansad. Dice: en aquel tiempo respondió Jesús y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Amén. Venid a mí, dice, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Toma asiento en esta noche, mis hermanos. Ya hemos orado. Que el Señor bendiga a su pueblo. Amén. Venid a mí y descansad. Esa era la promesa más grande que tenía Cristo para aquella generación. En los tiempos que nació Jesús. En los tiempos en cuanto estaba en pleno desarrollo de embarazo de María. En los tiempos cuando todavía no daba luz al Hijo de Dios, a Jesús de Nazaret. Pero Cristo trae esa promesa 30 años o 33 años después para aquella generación. Porque quizás muchos de nosotros, hermanos, piensan que los tiempos de Jesús fueron los tiempos más maravillosos que habían en cuanto a la sociedad. Porque eso muchas veces uno puede asimilar o relacionar. Qué bonita época cuando Cristo andaba sobre la tierra. Desde mirándolo del punto de vista que nosotros podemos haber dicho, claro que una época hermosa, bonita, es cuando podríamos nosotros haber sido testigos de aquello y ver predicar al Señor. Y como relata la Escritura, porque todo va de acuerdo a la palabra de Dios, nosotros podemos hacernos formarnos una idea, pero todo tiene que ir de acuerdo a lo que la palabra dice, que como las multitudes le seguían. Como miles, hermanos, seguían al Señor para escuchar las palabras de Él. Entonces, mirándolo de ese punto de vista, sí es verdad, algo especial. O cuando Él dice que sanaba a los enfermos y estaba en un lugar en el cual después de predicar la palabra, dice que Él venían, todos los que venían a Él, dice que al ponerse el sol, todos eran sanados. Qué bonita manera, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? De terminar un servicio, de terminar una reunión, lo hacía el Señor. Y dice que de esa misma forma muchos hombres que creyeron en esa promesa, Dios también cumplió esa promesa. Yo pude estar en algunas campañas, en algunas siendo joven todavía, en las campañas del hermano Gigi Ávila, y después de predicar, esa gran multitud, miles de personas, la última vez se reunieron, algunos dicen, más de 50.000 personas en el Parque O'Higgins. Otros dijeron que incluso podía haber hasta 100.000 personas, porque todo el elipse del Parque O'Higgins estaba repleto, y las tribunas y todo. Y después de predicar toda esa palabra, y muchos de aquellos siervos, él oraba a Dios y Dios sanaba a los enfermos. Amén, amén, Señor. Entonces dice que el Señor, ¿verdad, hermano? Le hablaba a los discípulos,
le hablaba a aquellos que siguieran el camino de Dios como Él le predicaba, y Él le hacía este llamado tan especial, amén. Pero yo decía, es bonita la época mirándola de aquella manera, de ver del testimonio del Evangelio que Cristo predicó, pero en sí en realidad dice que era una época turbulenta, no de guerra tal vez con otras naciones, pero sí una época en cuanto a ellos, de los perseguían a los hijos de Dios. Cuando dice que Herodes, él, ¿verdad, hermano? Supo que iban a ser el hijo de Dios, le dijeron, ¿verdad, hermano? Cierto, aquellos enviados, y dijeron en tal fecha, en tal lugar, va, cierto, a nacer el hijo de Dios. Conforme a la escritura o a la profecía, él mandó a matar todos los niños que habían. Mandó a matar todos los niños, ¿verdad, hermanos? Para que dentro de aquello pudiera tal vez caer, ¿verdad?, muerto el Hijo de Dios. Entonces dice que era una persecución terrible que había, amén. Y el imperio romano dice que hacía a ellos, Dios bendiga a la iglesia del Señor, hacía rendir tributo al pueblo judío, porque eso era lo que estaban gobernando entonces en Israel. Amén, amén, Señor. Entonces Israel tampoco era un país libre. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque muchos de nosotros podemos decir yo soy libre, pero a veces hay cosas que nos atan, nos unen. Dios bendiga a la iglesia del Señor, a este mundo, a las cosas, ¿verdad, hermano? Cierto, a esta sociedad, y nosotros estamos de alguna forma oprimidos o atados, como cantábamos en delante, y necesitamos también que Dios rompa esas cadenas. ¿Cuántos lo creen así en esta noche? Entonces muchos de aquellos judíos decían, pero nosotros no hemos sido esclavos de nadie. Cuando Cristo les habló que ustedes necesitan ser libres, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Si ustedes recibieran la palabra que yo les digo y creyeran en ella, ustedes verdaderamente serían libres. Pero cuando hay dureza en el corazón de un religioso, Dios bendiga a la iglesia del Señor, yo no tengo necesidad de nada. Y ellos dijeron, nunca hemos sido esclavos de nadie. Y abrían la puerta y se encontraban con los soldados romanos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y muchas veces eso pasa con nosotros, pasa con la iglesia. Abrimos la puerta y nos encontramos con el mundo, y resulta que somos esclavos de este vicio, somos esclavos de esta forma, de este pensamiento, de esta ira, de este enojo, de esta contienda, y también de esta altivez. Dios bendiga a la iglesia del Señor, como nos va a hablar en la palabra del Señor en esta noche. Porque Jesús dijo, ustedes tienen que saber como yo soy, manso y humilde delante de la presencia de Dios. Bueno, vamos con la lectura. Amén. Dice que el Señor dijo, venid a mí y descansad. Yo creo que esa es la promesa más grande que Dios tiene para su pueblo. Dios bendiga a la iglesia. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque dice, escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. Porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dice que así se refería al Señor, ¿verdad, hermano? Aquello, Dios bendiga a la iglesia, aquellos ciertos que llegaban a recibir al Señor en su corazón. Porque ellos no eran de los religiosos ni de los que sabían de la Escritura, sino que ellos eran niños espirituales. Amén. Ellos eran, verdad, hermano, cierto, nuevos creyentes. Dios bendiga a la iglesia del Señor. O sea, Cristo lo que reflejó en ese momento es decir, te alabo, Padre, porque ahora revelaste esta palabra a estas nuevas criaturas. Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque así también nos habla la palabra de Dios nosotros, ¿verdad, hermano? Ahora, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y Él le dijo, se la revelaste a estos niños. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque así, hermano, nos habla la palabra del Señor. Que cuando nosotros ya aceptamos la palabra de Dios, amén, tenemos que cerrar ojos, cerrar oídos, abrir nuestro corazón y todas las cosas viejas al olvido. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Todas las cosas pasadas, amargura, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Muchas cosas que habremos tenido, ¿verdad, hermano? Mala experiencia, malos recuerdos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Todas esas cosas, hermano, se van al tarro de la basura. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y dijo, y sí, Padre, dijo, porque él dijo, te alabo, Padre. Él honró, alabó al Padre. Amén, porque a Cristo no le mandó a la casa de los reyes.
No le mandó a la clase de los príncipes, a los nobles, sino que mandó, ¿verdad, hermano cierto? Aquello donde estaba, aún dice, de la ribera del mar, a gente que no tenía tal vez cierto enseñanza, no tenía tal vez cierto cultura, pero sin embargo dice que él venía a gente burda de aquel entonces. Dios bendiga a la iglesia del Señor. A gente la cual dice que solamente lo que le iba a cautivar a ellos era la palabra de Dios, en los milagros que él hacía, amén, y la verdad que se revelaba a aquellos corazones. Por eso decía así, Padre, porque así te agradó, así le agradó al Padre, amén, revelarse a todos aquellos. Bueno, así dice aquí también la palabra del Señor, amén, hablando sobre una invitación, dice, en cual dice que viene de muchas formas, amén. Él dijo, venid, descansad, aprended y servid. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque nosotros, claro, es lindo que Dios nos ame a nosotros con ese amor entrañable y nos diga, venid a mí y descansad. Pero no vamos a pasar todo el tiempo descansando, ¿verdad? Es una forma de decir, ven a mí, ¿verdad, hermano? Que yo te voy a llevar tu carga. Yo voy a sanar tus enfermedades. Yo voy a perdonar tus pecados. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Entonces dice, ¿a quiénes dice le dirige el Señor este venid o este llamado? Dice, a todos. Venid a mí, en pos de mí, todos, dice, aquellos dice que se esfuerzan para salvarse, dice, a sí mismos. Porque la invitación de Cristo siempre está. La palabra de Dios siempre habla en nuestra vida, amén. Que nosotros tenemos que tomarnos, amén, de esa palabra de Dios y aceptar la invitación de Dios. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Mire, vamos a estar leyendo el versículo 27 para luego estar tratando lo que estamos leyendo. Dice, todas las cosas, dice, me fueron entregadas por mi Padre. Dice, todas las cosas, dice, me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre. Ni al Padre conoce alguno sino el Hijo. Y a quien Él quiera, dice, lo quiere revelar. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Por eso a quien quiera el Padre, ¿verdad, hermano, cierto? O el Hijo revelar, ¿cierto? Este evangelio lo revela. Porque muchas veces nosotros estamos hablando y dando invitaciones y predicando, Dios bendiga a la iglesia del Señor, pero llega el momento que Dios trabaja en el corazón del hombre o en el corazón de la mujer. Y si no obra, ¿verdad, hermano, cierto? Esa palabra o el Espíritu Santo en el corazón de aquel, dice que él nunca llega a comprender la palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos la responsabilidad de orar por aquellos, para que Dios trabaje en el corazón de los que escuchan la palabra del Señor, de aquellos que no nos acompañan, de aquel que muchas veces, ¿verdad, hermanos?, conoce el Evangelio, pero Dios no ha trabajado en sus corazones. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque estamos hablando hoy día, enfocándonos también que hoy día se hizo un punto de predicación, se habló, se predicó, se hizo la invitación. Dios bendiga a la iglesia del Señor y tenemos que seguirlo haciendo porque Dios está trabajando en aquellos corazones. Amén, amén, Señor. Y llegará el momento, Dios bendiga a la iglesia del Señor, hasta cuando alguien diga, yo ahora, cierto, acepto, amén, yo ahora tal vez, cierto, me rindo y recibo esa invitación que dice el Señor, venid a mí y descansad. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque el que está allá afuera, hermano, está sufriendo. El que está allá afuera cree que está feliz. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Está fumando, está tomando, está haciendo una vida, ¿verdad, hermano, cierto, de pecado. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero cuando Dios, ¿verdad, hermano, llega a su vida, le hace comprender, pone, ¿verdad, hermano, cierto, aquel espíritu, ¿verdad, hermano, cierto, de poder entender que lo que está haciendo está mal. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y dice que todo esto Dios lo produce por su palabra. Y cuando la palabra se predica, el Espíritu Santo empieza a trabajar en los corazones. Porque mientras Jesús sabe que Él predicaba, hablaba, Dios bendiga a la iglesia del Señor, venía el Espíritu Santo y veía a Jesús estaba hablando, ¿qué quieres que es lo que te haga? ¿Qué quieres qué es lo que necesitas? Y venía el Espíritu Santo, ¿verdad, hermano? Y saciaba la necesidad de aquel enfermo, de aquel ciego, de aquel paralítico. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude en esta noche, amén. Dice así también la palabra del Señor, a quien quiere la quiero revelar.
Venid a mí, dice, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Vamos a estar buscando ahí también, ¿verdad, hermano? Cierto, la palabra del Señor. En Hebreos capítulo 10, versículo 22. Dice que hace la invitación a los trabajados, los cansados y también a aquellos que tienen una mala conciencia. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque Dios tiene que convencer, hermano, poner una convicción de pecado en los corazones. Porque si nosotros no aceptamos, ¿verdad, hermano? Que a veces nos equivocamos, que estamos mal. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dice que aquel que confiesa sus pecados, amén. Dice que ese alcanza misericordia. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Por eso tenemos que reconocer muchas veces que necesitamos de Dios. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Amén. O sea que con un corazón sincero, amén. Aquel que se acerca a Dios, Dios también tiene que ayudarle a usted a entender si alguien viene, va a venir muchas veces con arrepentido o no, o con ganas de querer cambiar. Dios bendiga a la iglesia del Señor, aunque le cueste, pero con la voluntad de querer cambiar. Dice, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque como decía anteriormente en otro mensaje, amén, que Dios tiene que ir haciendo una obra en el corazón, en el cuerpo, en todo el ser del hombre, del cristiano. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque con el tiempo, cuando nosotros vamos escuchando palabra de Dios, vamos orando, vamos participando, nos vamos santificando en la iglesia. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? En plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia. Nosotros incluso tenemos que entregarle nuestros pensamientos a Dios. Recién cantábamos en una alabanza que nos hablaba lo mismo. Amén. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Que muchas veces vienen malos pensamientos. Amén, pero nosotros tenemos que reprenderlo. Así decía la alabanza. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Así dice su palabra. Porque nosotros tenemos que someternos, ¿cierto?, a Dios. Que ya lo sabemos de memoria ese versículo. Pero sí nos cuesta tal vez someternos a Dios, hacer la voluntad de Dios. Someteos a Dios, resistid al diablo y Él huirá de nosotros. Amén, hermano. Él huirá de la iglesia. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude y nos guarde en este día. Dice, de descanso al alma afligida. Salmo 42:5. Porque a cuántos de nosotros hemos llegado a la iglesia, hermano, con distintos otros problemas hemos llegado, y cuando ya nos hemos entregado y hemos depositado nuestra carga delante del Señor, ahí nosotros hemos descansado. ¿Cuántos de nosotros no hemos vivido esa experiencia, hermano? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turba dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios bendiga a la iglesia del Señor. ¿Se da cuenta como el salmista, como él hablaba sobre sí mismo? Porque nosotros mismos nos conocemos, amén. Un día yo mismo puedo decir, me siento un poco decaído, me siento un poco cansado, me siento un poco enfermo, me siento un poco desanimado. ¿Y de dónde vendrá? Dios bendiga a la iglesia del Señor. ¿Será enfermedad física? Tenemos que nosotros aprender a examinarnos o preguntarle a Dios. ¿Será enfermedad física? ¿Será enfermedad espiritual? ¿Será una enfermedad de la mente? Dios bendiga a la iglesia del Señor. O nuestro propio corazón muchas veces está afligido y aún enferma a nuestro cuerpo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Nos ayudará el Señor a poder discernir, hermano, y pedir que Dios saque o trabaje en cada área de nuestra vida. Porque dice la palabra del Señor, amén. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turba dentro de mí? Porque cuando no tenemos, Dios bendiga a la iglesia del Señor, una certidumbre de fe, como decía el versículo anterior, de una conciencia que en lo cual nosotros en todo lo que hagamos, en todo lo que digamos, en todo lo que pensemos, honremos a Dios y lo entreguemos delante de la presencia de Dios. Él trae bendición a nuestras vidas. Él trae fortaleza a nuestras vidas. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude, Dios nos guarde en el día de hoy. Amén. Porque, hermano, muchas veces nuestro semblante cambia. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque cuando dice que Nehemías fue delante del rey,
creo que fue el rey de Asuero, amén, y el rey, Dios bendiga a la iglesia del Señor, vino, ¿verdad, hermano, cierto? Y el rey le vio y le miró. Y le dice, ¿por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué, verdad, hermano, cierto? Tal vez está sirviendo en las copas. Estaba sirviendo el hombre, estaba sirviendo la hermana, estaba sirviendo el hermano. Dios estaba dando un servicio a Dios. Dios bendiga a la iglesia del Señor. ¿Cuántos lo creen así en esta noche? Pero Dios estaba mirando que más allá de ese semblante había tal vez una amargura dentro de él. Había tal vez una pena, una necesidad. Dios bendiga a la iglesia del Señor, que el rey la conoce en esta noche. ¿Cuántos lo creen así, mis hermanos? Que muchas veces entregar la mejor cara para Dios, pero Dios va más allá adentro y Él mira el corazón del hombre, que necesita fe, es que necesita fortaleza, es que necesita tal vez, ¿verdad, hermano, cierto? La sanidad que Dios quiere poner, cuerpo, alma, tal vez, o el Espíritu de Dios. Él nos formó, Él nos conoce, Él es nuestro creador. ¿Cuántos lo creen así en esta noche, mis hermanos? Y dice también que Él, ¿verdad, hermano? Hablaba y le decía, Dios bendiga a la iglesia del Señor, a todos aquellos, amén. Y dice, da descanso al alma afligida. Amén, lo que decíamos en el Salmo 42:5. Ofrece, dice, el eterno reposo. Hebreos 4:9 y 11. Ofrece el eterno reposo sabático. No me lo haya regalado un sabatista esta Biblia, nunca había escuchado esta palabra en la Biblia, amén. Ofrece reposo sabático. Usted sabe que los sabatistas, ellos celebran el sábado y el sábado es santo, es sagrado para ellos, amén. Que el Señor nos ayude, amén. Entonces dice aquí que Él ofrece reposo. Hebreos 4:9 al 11. Dice, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Amén. El que ha entrado en las obras, Él ha reposado. ¿Se da cuenta? El que está en la obra de Dios, Él encuentra reposo en el servicio que hace. Amén. Porque el que también dice, ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Sigamos leyendo. Amén. Dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Amén. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Entrar en el reposo de Dios, amén. En la bendición de Dios. En aquel que ofrece Dios, en esa seguridad, esa cobertura de Dios, es obediencia a Dios. Porque acá dice, Dios bendiga a la iglesia del Señor, el que no entra en ese reposo, amén, dice que también cae en cierta desobediencia delante de la presencia de Dios. Porque a veces Dios nos ofrece a nosotros, amén, nos ofrece una seguridad material, una seguridad en la familia, en el matrimonio, en los hijos. Dios bendiga a la iglesia del Señor, y nosotros tal vez no consideramos a Dios ni agradecemos lo que Dios está entregando. No valoramos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude y nos guarde en este día, amén. Dice aquí en el Señor le exige, dice, aprender, y que quiere que aprendan. Dice a todos los que vienen a Él para encontrar el descanso. Dice también que aprendan de Él mansedumbre y humildad. Que aprendan, dice, de su ejemplo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Vamos a estar buscando ahí Juan 13, versículo 13 al 17. Vosotros me llamáis maestros y Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo soy el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies, dice, los unos a los otros. Aquí el Señor le estaba hablando a sus discípulos. No le estaba hablando a los judíos, no le estaba hablando a la gente de afuera. Le estaba hablando a aquella que iba a ser la iglesia del Señor. Por eso dice que ellos le llamaban maestro, pero Él le hacía la pregunta, amén, si me llaman maestro, amén, si yo he lavado los pies, tal vez, verdad, hermano, ha demostrado mansedumbre, humildad. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Sigamos leyendo.
Porque ejemplos os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Sigamos leyendo hasta el 17, amén. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Amén. El Señor también deja claro ahí, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Amén. Que nosotros tenemos que tener la postura, el porte. Dios bendiga a la iglesia del Señor que corresponde dentro y fuera de la iglesia. Amén. Porque en cualquier trabajo, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Por muy bien que desempeñemos una labor, nosotros no vamos a ser mayor que el jefe. Nosotros no vamos a ser mayor, tal vez, ¿verdad, hermano? Cierto, no sé, que el gerente, que el encargado del área. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude, nos guarde. Así también el Señor le quiso enseñar. Amén. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Si nosotros sabemos algo, hermanos, para nosotros ser bendecidos y bienaventurados, tenemos que hacer la obra de Dios, poner la palabra de Dios por obra. Amén, para nos hagamos nosotros cierto provecho. Si decimos, si conozco la palabra, si la entiendo, usted se sabe en dónde está, como dice, yo también lo sé, pero dice aquí el Señor, bueno, más que saberlo, tenemos que hacerlo. Dios bendiga a la iglesia. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis, dice, bienaventurados seréis, pero si las hiciereis. Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque muchas veces nos quedamos con la pura intención, ¿verdad, hermano? Cierto, pero no alcanzamos a hacer las cosas. Quiero orar, tengo la intención de orar. Dios bendiga a la iglesia del Señor. A veces invito a orar a otro. Dios bendiga a la iglesia del Señor, pero a veces no oramos lo suficiente. Me gusta cantar. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Amén. Pido oportunidades, canto al Señor en la congregación. Dios bendiga a la iglesia. O quiero, ¿verdad, hermano, cantar al Señor? Pero llega el momento y tal vez, cierto, no estudio la alabanza, no me preparo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. ¿Y dónde queda la bienaventuranza? ¿Dónde queda la bendición? Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque el Señor le dijo, si le supieres hacer, y muchas cosas nosotros sabemos hacer. Sabemos cantar, sabemos orar. Dios bendiga a la iglesia del Señor, sabemos tocar, pero nos esforzamos por lo que tenemos, por lo que Dios nos ha dado. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dice que estaba, ¿verdad, hermano? Diciendo que el Señor le ofrecía todas estas cosas. Dios bendiga a la iglesia del Señor, aquellos que aceptaran su palabra, aquellos que Él le hacía el llamado y le decía, venid, amén, venid a mí y descansad. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Cuando Cristo llama, hermano, Dios no le llama para que usted o yo descanse en la esposa, para que usted descanse en el esposo, para que usted descanse en un hermano, en una hermana. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Nosotros tenemos que descansar como Juan. ¿Sabía cómo descansaba Juan? Dios bendiga, dice que él descansaba y se recostaba en el pecho del maestro. Porque él era el hijo amado. Dios bendiga a la iglesia del Señor, el amado del Señor. Porque tal vez consideraba al Señor que cuando tenía aflicción, como decía anteriormente, en su mente, en sus pensamientos, ¿verdad, hermano? Su salud. Dios bendiga a la iglesia del Señor. La mejor, ¿verdad, hermano? Cierto regazo que había es recostarse al lado, ¿verdad, hermano? O en el pecho del maestro. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y dice que el Señor tal vez conocía el corazón de Juan. Porque tal vez hubiese llegado Judas, ¿verdad, hermano? Cierto, a recostarse en el pecho del maestro. Capaz que el maestro le diga, no, al ladito nomás, pero no en mí. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque dice la palabra del Señor, hermanos, que nosotros tenemos que aceptar el consejo, ¿verdad, hermano? Y también el descanso del Señor. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude, Dios nos guarde en el día de hoy, amén. Así también dice la palabra del Señor, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Porque ¿cuántos de nosotros, la aflicción diaria, el trajín de cada día, ¿verdad, hermano? Cierto, la preocupación en el hogar, en el trabajo. Dios bendiga a la iglesia, al Señor, en el futuro, ¿verdad? En el estudio, en tantas cosas, en qué es lo que voy a hacer, qué voy a cocinar,
Dios bendiga a la iglesia del Señor en cuantas responsabilidades que el hombre tiene, ¿verdad? Y dice que dentro de esas muchas cosas llega el afán y muchas veces ese afán trae aflicción al alma, trae aflicción al corazón. Dios bendiga a la iglesia del Señor, pero el Señor dijo, venid a mí. Amén. Todos los que estaban trabajados y cargados. Amén. Porque todos los que venían al Maestro, hermano, el Señor conocía cuál era la necesidad que había. Todos traían una mochila distinta. Todos traían, ¿verdad, hermano? Una carga distinta. En su salud, enfermedades, problemas. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero dice que el Señor a todos los que a Él vinieron, a todos les dio descanso. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Porque es necesario confiar en el Señor. ¿Cuántos confían en el Señor que Él sabe llevar nuestras cargas, hermano? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude y nos guarde en el día de hoy. Dice así también la palabra del Señor en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Cuando usted quiere tomar una decisión o quiere hacer algo, lea la palabra de Dios. ¿Qué es lo que predicó el Señor? ¿Qué fue lo que hizo? Es Cristo el mejor ejemplo para nuestra vida. Él siempre va a ser nuestro modelo de vida, nuestro modelo de fe, nuestro modelo de esperanza. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dice que Cristo, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Es aquel, ¿verdad? Que muchas veces se sintió desamparado solo, pero dice que cuando Él, ¿verdad, hermano? Después de haber muerto, resucitado, dice que todos los que le habían dejado, dice que esos volvieron, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Para cumplir la obra que Cristo, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Había predicado. Porque todo lo que había hecho, Dios bendiga a la iglesia del Señor, no había sido en vano. Porque tal vez, aunque cuando tuvieron temor, se fueron, se apartaron. Tal vez negaron, Dios bendiga a la iglesia del Señor, pero cuando Él volvió y reconocieron de que la promesa que Él había dicho se había cumplido, que había resucitar y había resucitado, dice que todos volvieron a creer en Él. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Dios bendiga a la iglesia del Señor en esta noche, amén. Dice también la palabra del Señor, para que aprendan de sus obras. Juan 14, 12. Te alabamos, Jesús. Juan 14, 12, de cierto digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Cuando recién nosotros nos convertimos, no sé usted, hermano, vivíamos en la época, como decía, de esos grandes evangelistas, de esos grandes hombres que oraban por los enfermos y eran sanados. Y muchos de nosotros, Dios bendiga a la iglesia del Señor, el ejemplo que había, Dios bendiga a la iglesia del Señor, es de poder algún día, poder predicar, poder orar por los enfermos. En aquella época no se vivía mucho el tema de ser un adorador, un cantante, como se le llama ahora, un levita, un apóstol, y tantas cosas que se han inventado hoy en día. Y mucho menos, tal vez, ¿cierto? Muchas veces cantar, sino que era tan fuerte, hermano, lo que se había vivido en la época de los 80 o tal vez de los 70, de los grandes predicadores, que todo el que se convertía quería predicar la palabra de Dios. Amén, amén, Padre, sí, Señor. Y yo no sé dónde está ese sentir hoy en día. Dios bendiga a la iglesia del Señor, de poder ser testigos del Señor, de poder hablar de sus maravillas. De poder decir, el que cree en mí, como las obras que yo hago, Él la hará también. Dios bendiga a la iglesia del Señor. ¿Cuántos creemos en esa promesa, hermano? De que Jesús oró por los enfermos y se sanaron. De que Jesús oró por los endemoniados, por aquellos que tenían espíritu inmundo, y estos espíritus salían. ¿Cuántos lo creen así en esta noche? Él oraba por los que no creían, y luego dice que venía, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Aquello, y venía fe, aquellos corazones. Lucas capítulo 10, versículo 39. Amén. Y ya vamos a estar terminando. Lucas capítulo 10, versículo 39. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Dios permita que haya más Marías que Marta en la casa del Señor.
Dios permita, Dios bendiga a la iglesia del Señor, que sean más aquellas que dice que se recostaban o se sentaban a los pies del Maestro de Jesús y oía la palabra. No había nada, hermano, en aquel tiempo que interviniera. No había un parlante del vecino. No había, verdad, hermano, ciertos vehículos que pasaran por fuera. No había nadie que tocara la bocina. María estaba ahí sentada, recostada, escuchando la voz del Maestro. Amén, amén, Padre. Porque dice que la voz del Maestro, las palabras del Maestro saciaban su necesidad. Sin embargo, había otra que era hermana dentro de la misma casa, dentro de la misma iglesia, que estaba afanada, que estaba haciendo muchas cosas en la casa, que estaba haciendo muchas cosas en el trabajo, que estaba, Dios bendiga a la iglesia del Señor, totalmente distraída. Y aún más decía, tráeme, pues Maestro, no tiene cuidado que María no me ayude. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque muchas veces cuando tenemos un pensamiento un poquito así apartado del Señor, queremos que el que está al lado también se involucre en lo que yo estoy haciendo. O en lo que yo estoy pensando. Y él le dijo, pero Marta, Marta, María ha escogido la mejor parte. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y lo que le he dado, dice que esto no le será quitado. ¿Cuántos lo creen así en esta noche, hermano? Porque las palabras de Dios, hermano, tienen que estar a cada día, no solamente en la iglesia, sobre nuestras vidas. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude y nos guarde en el día de hoy. Amén. Dice, ¿a quiénes invita al Señor? A servir a los salvos. A los salvos dice, llevad mi yugo, dice, por lo tanto, dice, servid. Porque él, como decía, le estaba hablando a sus discípulos. Amén. Él le había salvado, él le había reunido, él le había enseñado la palabra. Y ahora él le dijo, ¿verdad, hermano? Cierto, tienen que servir. Pero tienen que llevar mi yugo, dice. Y dice, tal vez Dios bendiga a la iglesia del Señor, que ese yugo traía también una carga. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y así le hablaba al Señor, amén. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los daré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Él, después de ser rey, ¿verdad, hermano? Cierto, a tener toda potestad en el cielo, dice que se hizo humilde para traer bendición, salvación, evangelio, ¿verdad, hermano? Cierto, aquellos perdidos, para transformarlos y a confiarle en la palabra del Señor. Si no es cualquier cosa, hermano, Dios nos ha confiado en la palabra de Dios. ¿O usted espera que un vecino le invite a otro a la iglesia? ¿O usted espera que un familiar que no cree en Dios, verdad, hermano, cierto, que llame a orar por algún enfermo? Dios bendiga a la iglesia del Señor. A nosotros nos ha confiado, verdad, hermano, la palabra del Señor. Dice que fuimos salvos, dice, para servir. Tito, perdón, capítulo 3, versículo 8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Para los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Si no ocupamos de la palabra, de las obras, Dios bendiga a la iglesia del Señor, de las buenas obras. Hermano, hay, dice, como dice la Escritura, una nube de testigos que van a ver esas obras, hermano, y también van a querer hacer las obras que nosotros hacemos. ¿Cuántos lo creen así en esta noche? Amén. El servicio se realiza por amor al Salvador. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 14. Gloria a Dios. Bendito eres, Señor. Dándote la paz y la gloria a Dios, Señor. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos, dice, murieron. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Amén. El amor de Cristo tiene que constreñirnos. Amén. Tiene que Él trabajar en nuestros corazones. Amén. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y leo el último versículo, el 30, dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Porque los caminos del Señor, amén, dice, toda carga pesada se hace fácil.
Todo yugo, Dios bendiga a la iglesia al Señor que teníamos en el mundo. No es ahora, Dios bendiga a la iglesia al Señor, como cuando Cristo habla de un yugo, habla de una responsabilidad con Él. Amén, amén, Señor. Él no quiere que nosotros le sigamos sirviéndole a Dios con ese yugo que traíamos del mundo. Ese yugo se quebró. Amén. Dice que la palabra de Dios pudrió ese yugo. Dios bendiga a la iglesia al Señor. Ahora el yugo que nosotros nos une con Cristo para servirle. En responsabilidad. ¿Cuántos lo creen así en esta noche? Amén. 1 Corintios 9:16 y terminamos. Póngase en pie en esta noche. Amén. Este servicio dice en nuestro santo deber. Gloria a Dios. Dice, pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Escuche bien, eso decía Pablo. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos pone una responsabilidad para predicar la palabra del Señor. Y ay de mí, hermano, porque muchas veces las cosas no nos resultan, amén, porque no anunciamos la palabra de Dios como Dios quiere que la anunciemos, amén, o como Él nos llama, amén. Estamos orando al Señor, el altar está dispuesto en esta hora para